cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias. Ahora, hay una cosa importante también en relación al Padre Nuestro. Hay algunos que han tomado el Padre Nuestro, y decíamos hace 8 días, como algo que tú tienes que aprenderte de memoria y recitarlo constantemente. Inclusive se ha inventado, por ejemplo, los rosarios, y que a veces como penitencia, ya no como una delicia de comunicarse con Dios, sino como una penitencia, un castigo, imponen, pues ahora te avientas 20 Padres Nuestros, y casi les decimos para que se le quite, ¿no? Y realmente, escuchen, los papás, nunca debemos nosotros castigar a los hijos o a nadie para que se aprenda la palabra de Dios. Fíjense, los judíos tenían una práctica, y la práctica que tenían los judíos era que cuando le estaban recitando a sus hijos la palabra, les estaban dando miel, les daban miel. Hoy ya no hay, pero hay dulces. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que los niños relacionaran la palabra del Señor, ¿con qué? Con dulzura, ¿verdad? Y no como castigo. Ahora, el Padre Nuestro no es una oración que debemos aprender de memoria para recitarla. Es un modelo. Son los aspectos que debe incluir nuestro tiempo de oración con el Señor. ¿Está bien? Vamos adelante. Esta oración no solo puede hacer la suya la persona que sabe lo que está diciendo en ella, y no puede saber a menos que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor y sea su discípulo. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo cuando nosotros creemos en la palabra de Dios como algo filosófico. A mí algunos me han dicho, no, la Biblia tiene mucha filosofía, muchas cosas ciertas, pero fíjense que Dios no nos la dio para aumentar nuestro acervo intelectual, para hacernos más cultos. Dios nos dio la palabra de Dios, su palabra, para que ésta nos ayude a tener relación personal con Él y nos ayude también en nuestro diario vivir y en nuestra relación personal con los demás. ¿Está bien? No es una filosofía nomás acá. Es algo que debe invadir nuestra vida, debe cambiar, transformar nuestra vida. Viernes y sábado tuvimos algunos líderes aquí un seminario donde a mí se me pegó mucho una frase que dijo un hermano, y nos decía a los pastores y líderes: hermanos, nosotros exponemos la palabra de Dios para transformación. ¿Me explico? Y esto es la palabra de Dios para transformarnos, para cambiar nuestra vida. Así es que si tú sabes mucho de la palabra de Dios, pero tu vida no cambia, ponte a estudiarla, ponte a aprender más. Entonces, esto del Padre Nuestro, pues ¿de qué sirve que nomás lo esté yo repitiendo, pero no está afectando mi vida, no esté cambiando mi vida? No es lo que Dios quiere. Hay 2 divisiones principales. Primero, esto es como un resumen en el Padre Nuestro. La primera división de la oración tiene que ver, escuchen, con Dios. Y esto es muy significativo, mis hermanos. La vida cristiana no se trata tanto de nosotros. Se trata de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Por qué ese Dios quiere que haga yo tal o cual cosa? ¿O para qué ese Dios todopoderoso, misericordioso y con todas las características que tiene, por qué le tengo que hacer caso a ese Dios? Entonces, aquí de lo que se trata primero es que Jesús nos está enseñando que todas las cosas tienen que ver ¿con quién? Con Dios. Así como toda nuestra vida debería ser guiada y gobernada, ¿por qué? Por Dios. Claro, los que no son cristianos dicen, ay, ¿por qué si Dios me ha dado capacidad? Yo llegué a pensar esto: Señor, no me des, nomás ponme dónde. ¿Sí? O sea, yo todavía sabía que podía. Y hay cosas realmente que uno no puede hacer. ¿Como cuál es? Como el hecho de cambiar nuestra vida.
Otra cosa, empieza aquí Jesús a enseñarnos por darle a Dios el lugar supremo que le corresponde. Esto habla de que Dios quiere que seamos, hermanos, humildes y que reconozcamos sobre todas las cosas que Él es Dios. Alguien se acercó y le preguntó a Jesús: Señor, dime cuál es el más grande mandamiento. Como diciendo, mira, Señor, al punto, ¿sí? Dale, ¿qué es lo principal? ¿Verdad? Ya para no estar escuchándote tantas cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Amarás. No dijo harás, o te aprenderás de memoria, o trabajarás. Dijo, amarás al Señor. ¿Qué dijo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dijo, y a tu prójimo, pero espérame, como te amas a ti. Fíjense, lo número uno, amar a Dios, porque de Él depende también que nos amemos a nosotros. Y de nosotros, del amor que tenemos a nosotros depende cómo vamos a amar a los demás. Si alguien no ama a Dios, ¿se podrá valorar a sí mismo? Soy un accidente de la naturaleza. Tengo una madre y esa es la madre naturaleza. Okay. No se va, así va a amar a los demás como animales evolucionados. Pero somos creados por la mano de Dios y somos creados con amor. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, vio que era bueno en gran manera. Entonces, si yo reconozco a Dios y amo a Dios, el amor de Dios invade mi vida. Porque el que ama, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y luego viene el amarnos a nosotros. Esto no quiere decir hacernos ególatras o vanidosos o soberbios. Quiere decir valorarnos como Dios nos valora. Y Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué quiere decir? Que no debes ver por tu hombro a los demás, por encima de tu hombro a los demás. ¿Qué pasó, chaparro? ¿Sí? ¿Qué pasó, enano? Y las burlas, a mí me purgan las burlas porque es eso. Estamos divirtiéndonos a expensas a veces de los demás, sobajando a los demás. Entonces, esto es lo que Dios quiere, ámate a ti. Y cuando tú sabes el valor que tienes, ¿cómo vas a tratar a los demás? Con la misma forma que Dios te trata a ti. Entonces, fíjense, empieza por darle la gloria a Dios. Esto es importante. Darle la gloria a Dios, reconocerlo como el Ser Supremo. La oración no debe ser nunca un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos. ¿Está bien? Ok. Esto, imagínense la figura paterna de nosotros, ¿verdad? Papá, ¿me das un dulce? No, hijo, pues no tengo. Ándale. Nomás uno. No, hijo, es que no tengo. Hace 8 días que no me compras nada. Bueno, esto a mis hijos, no sé si los de ustedes, ¿no? Y empieza a veces la situación que empiezan las lágrimas a correr con todo lo demás, ¿no? Yo llegué a pensar, cuando un hijo mío me hizo esto, qué malvado soy. O sea, yo soy el peor de los padres. Mira cómo hago sufrir nomás por un mugroso dulce que me pide. ¿A poco no? Pero fíjense que hay otros, ¿verdad? Que aprendieron a mover la voluntad de los padres. No, y se sientan sobre el pañal y empiezan ahí en el charquito. ¡Ándale! Y gritan. ¿Y saben para qué gritan? No porque tengan ganas de gritar, sino porque saben que los demás van a oír y al padre que le dé vergüenza cómo sufre su hijo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y hay algunos que quieren hacer lo mismo con Dios. Es más, hasta sacrificio hacen. Se ponen uno pala aquí y otro acá y se van caminando de rodillas, ¿eh? Para que vea a Dios, para que se le quite. Y si no me das lo que te pido, pues mira, aquí voy a estar sufriendo. Qué bueno que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Ninguno de esos. Y mire, lo que Dios quiere evitarnos también es que se forme en nosotros la cuestión de la manipulación. Porque este chavito que se revolcó ahí en su pañal mojado,
va a crecer. Y como aprendió que puede mover las cosas con un poquito de coraje y con un poquito de llanto, llega el momento en que le dice a la chava, quiero que seas mía. Ay, ¿cómo crees? Ah, no, me pierdes. Me pierdes. Mira de lo que te pierdes, ¿eh? Y se dan cuenta que comienza la manipulación. Que bueno, en otros centros de rehabilitación he visto eso que los chavos hacían con sus papás, ¿verdad? Que cuando no les daban lo que querían, les hacían su berrinchito, hasta les rompían los vidrios de la casa y estaban ahí en la calle gritándole, ¡recíbeme en la casa! No, fulano, no puedes entrar así, ¡ah! Y empiezan ahí a llorar a media calle y a los padres les da pena porque aquel esté ahí en la calle gritándoles y, bueno, hijo, vente, por esta ocasión nomás, ¿eh? ¿Por qué dije eso? No sé, pero vamos otra vez. La oración no debe ser nunca un intento de forzar la voluntad de Dios, de imponerle nuestros deseos. Otra forma, y ya con esto le cambio, hay muchos que quieren hacerle manita de puerco a Dios. Es que tu palabra dice, ¿cierto o no? Tu palabra dice, así como diciendo, no tienes otra más que hacer lo que yo te estoy diciendo. Cálmate, gusano. ¿Por qué el Dios Todopoderoso te tiene que dar lo que tú quieres? Todo lo que Dios nos da no es porque lo merecemos, es más, ni porque lo dijo. Porque Dios sabe que en algún momento íbamos a querer manipularlo. Si Él no te quiere dar algo, no te lo va a dar. Póntele al brinco. Ándale. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y a veces Él sabe que tenemos la necesidad de no darnos nada, aunque lo haya dicho. Y es así a veces también con los padres. Los hijos nos quieren agarrar por lo que dijimos, cuando no necesitas que te dé nada. ¿Seguimos? Perdón. La segunda división de la oración tiene que ver con nuestras necesidades. Fíjate, ¿qué cosa? Primero tiene que ver con Dios, con lo que Él es. Con lo que Él es y con lo que Él quiere para nosotros. Ahora, la segunda tiene que ver, sí, con nuestras necesidades. Pero dice esenciales. Y creo que podemos nosotros diferenciar entre nuestras necesidades y nuestras necedades. ¿Cierto? Porque a veces creemos que es algo que necesitamos. Señor, tengo zapatos negros. Dame unos calcetines azules. No, son negros los que necesito. Y luego pues unos pantalones negros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros creemos que nuestras necesidades son nuestros gustos. ¿Sí me explico? Y Dios ha prometido suplir ¿qué? Nuestras necesidades. Ahora, yo sí les digo algo. Hay un dicho que dice que Dios no cumple ni endereza. Bueno, yo creo que sí cumple antojos y endereza jorobados. Yo creo que sí. Ahora, pero espérenme tantito. Espero que les guste la otra parte que les voy a decir. El Señor ha prometido darnos todo lo que querramos. ¿Ya me oyó? Todo lo que tú quieres, Dios te lo puede dar. Solamente hay que cumplir 3 cosillas. 3 cosillas que dice en Juan capítulo 15. Si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, número 1. Número 2, si tú permaneces en mi palabra y mi palabra en ti, si tú permaneces en mi amor y mi amor en ti, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Un día mi hijo el mayor, me vio una navaja que tenía yo, que la tuve que tirar después. Me dijo, papá, cómprame una navaja como la tuya. Y ya habían nacido los otros hermanitos. Dije, no, capaz que este va ahí. Y a lo mejor hasta a mí si quiero quitársela. Yo le dije, sí, más adelante. ¿Por qué más adelante? Le dije, más adelante te digo. Está bien.
Quiero decirles que cuando él se casó, le regalé una navaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad, si yo le hubiera dado la navaja en aquel tiempo, hasta él mismo pudiera haberse dañado, ¿no? Y dañar a los demás. Por eso a veces Dios no nos da algo que creemos que necesitamos, porque tal vez no tenemos la madurez para recibirlo. Y yo he visto muchos hermanos que vienen aquí y se acercan a Dios cuando les está apretando el cinturón. Dame una chamba, Señor, no tengo para esto, ayúdame a pagar la renta, bla, 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 bla. Y a veces Dios les concede y es la última vez que los vemos. ¿Sí me explico? Porque, y qué lástima, porque no solamente eso que tú le pedías a Dios es lo que te quiere dar. Dios está dispuesto a darnos más, inclusive de lo que pedimos. Y Dios nos da en muchas ocasiones hasta lo que no le pedimos, pero que ve que necesitamos. ¿Cuántas cosas hay que a veces nuestros hijos no nos piden, pero que nosotros les damos? ¿Por qué? Porque la necesitan. No es mi hijo, pero ahora lo pasamos con nuestros hijos. Regularmente a veces llega el momento en que los hijos no quieren comer, ¿cierto? No tengo hambre. Yo les digo, pues es que no comemos por hambre. Comemos porque necesitamos. ¿Me explico? Imagine, papá, hoy no me des de comer. Ah, está bueno, hijo. Y mañana, papá, hoy no quiero comer tampoco. Está bien, ¿no? ¿Será amar a mi hijo? Claro, entonces yo le doy algo que inclusive él no me está pidiendo, pero que yo veo que le hace falta. Así es el Señor. La oración tiene que ver con nuestras necesidades. Ahora, sí es verdad, hermano, cuando tu vida le agrada al Señor, no estoy diciendo que seas perfecto, pero cuando tu vida está ahí constantemente en el Señor, sí, Él te da a veces hasta lo que no le pides. Y entonces endereza cojos y cumple antojos. Amén. ¿No lo creen? Yo sí, lo he experimentado. Fíjense, el Señor pide pan, lo que es necesario para mantener la vida terrenal. Esta petición dirige nuestro pensamiento a Dios Padre, Creador y ¿qué? Sustentador. Hay algunos que no quieren lo que Dios les da, pero que no le piden. Por ejemplo, hay algunos que cuando les ofrecemos, mira, ven a Cristo, Él va a perdonar tus pecados. Mira, ven a Cristo, Él va a cambiar tu vida. No, luego, ya que deje yo de ser chavo, ya que esté más o menos betabel, entonces sí, pues ya mi vida va a estar allá, ¿no? Más allá que para acá. Les digo porque eso yo pensaba. Dame chance, pues nomás unos, que otros revolcaditas y pachangas y fiestas y... Casi les decía, ya cuando esté todo deteriorado, pues ahí te voy, ¿no? Sí. Pues ya sí, y a veces así, no queremos, pero sí queremos otro tipo de bendiciones de Dios. Un chavo me decía hace algunos años, ¿sabes qué? Yo ya me voy del programa, yo ya decidí, ya me voy, yo no quiero nada de Dios. Me dijo, nada de Dios. Le digo, ¿estás seguro? Sí, no quiero nada de Dios. Le dije, está bien. Le dije, ¿me dejas orar por ti? Pues sí. Agarro y le pongo las manos en la cabeza y le digo, Señor, te voy a pedir de favor que ya no tengas nada que ver con este cuate. Él no quiere nada de ti, así es que ya no te metas con él. No quiere ninguna de tus bendiciones, así es que déjalo sin el aire tuyo que respiras. Ya no le des de comer nada a este zángano, Señor, porque no quiere nada de ti. Y me quita las manos, no, espérate. Lo que pasa es que a veces no reconocemos que muchas cosas vienen de Dios y queremos solamente lo que queremos y no lo que Él tiene para nosotros. Mi hermano, si tú no quieres lo que Dios tiene para ti, te estás perdiendo de lo mejor de la vida. Porque lo que a veces no queremos es lo que Dios tiene para nosotros y es lo mejor de la vida. ¿Le seguimos? Ustedes no sabían que así se trataba el Padre Nuestro, ¿verdad? Otra vez dice Jesús, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Fíjense, en la parte que no leímos, el Señor dice también, y perdona nuestras deudas,
¿Qué es una deuda? Es algo que debemos, ¿cierto? Y perdona nuestras deudas, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Biblia nos enseña una parábola donde un hombre que debía, miren, y es extravagante la cantidad, vamos a suponer 10 millones de pesos. Un cuate que defraudó y debía 10 millones de pesos, eso era su deuda. Y le rogó a aquel, le dijo que perdona, mira, de veras que te voy a pagar, ¿verdad? El osito vivo. Y dice que aquel hombre fue movido a misericordia y le perdonó toda aquella deuda. ¡Wow! No se nos hace lógico, ¿verdad? Pero se la perdonó. Y dice que este cuate saliendo se encontró a uno que le debía 100 pesos. Y lo agarró del cuello y dice que me los pagas los 100 varitos, ¿no? Ah, no, y lo metió a la cárcel. Entonces aquel hombre lo mandó llamar y le dijo, toda esa deuda te perdoné yo porque me rogaste. Y dijo, ¿no deberías tú haber hecho lo mismo? ¿Qué quiere decir, hermanos? Aquí nos está enseñando el Señor que muchas veces nosotros queremos misericordia para nosotros y justicia para otros. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuánto te ha perdonado? Perdón que sea así tan brusco en lo que voy a decir, pero a veces le perdonamos a alguien que nos ve mal, pero no te acuerdas de todas las veces que tú le mentaste la mamá a muchos. O que tú has insultado a otros en cierta forma. Ah, es que a mí se me salió. Pero el otro hasta se veía su carga emocional al decírmelo, ¿no? Mis hermanos, Jesús dijo, si perdonamos a otros, entonces yo te perdono. Esto es, si tú sientes en tu corazón, así los cristianos nos la... Si sientes en tu corazón que Dios te mueve a perdonar el otro, pues sí, perdónalo. Porque a veces decimos, es que no quiero ser hipócrita. Muchos dicen, es que yo no tengo nada que perdonarte. ¿Cuántos paros tenemos? Síganle. Es que me hirió mucho. Otro paro, ¿cuál? Es que lo hace una y otra vez. Y ahí somos víctimas, no, por eso no puede. No, mi hermano, esto es un mandamiento, así condicionado. Ay, Dios te da las cosas así porque se las pides. No es cierto. Dios no castiga. Tampoco es cierto. Dios castiga al que ama y disciplina a todo aquel que toma por hijo, con el objetivo de que cambie. Entonces, esto de que si no perdonas, ¿cómo se les hace? Condicional. No perdonas, entonces no pidas perdón. Más, si nosotros perdonamos, dice la Biblia, también nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Miren lo que hay aquí. Pide perdón. Esto trae el pasado a Dios Hijo, Jesucristo, Salvador y Redentor. Ok, regularmente cuando traemos algún rencor y no perdonamos, esto hasta nos llega a enfermar, ¿cierto o no? Nos llega a enfermar, pero es algo que ocurrió en el pasado. ¿Me creerán ustedes que yo conozco gente que no ha perdonado inclusive a gente que ya se murió hace un montón? Es que mi padre nos hizo, es que mi mamá, es que fulano de tal y aquella se murió. Y a lo mejor hasta es salvo y está con el Señor, compadeciéndote desde allá arriba porque no lo perdonas. Y está ahí, te tiene del cuello, estás todo amargado y todo frustrado por lo que te hicieron en el pasado. Y es más, eso que te hicieron en el pasado, la Biblia dice que brotando alguna raíz de amargura no te deja gozar la gracia de Dios. Y peor tantito, estás contaminando a otros. Yo vengo de una familia así, que por las amarguras pasadas nos amargaron a nosotros también y nos frustraron y ahí estamos todos. Y ni conocimos a aquellos. Una herencia ya se murió. El zángano judío que fue mi antepasado. Nomás se lo dio a una de la familia y ahí estamos todos bronqueados con el judío. Yo ni lo conocí. Es más, no sé ni cómo se llama. Pero ahí no nos dejó nada el ingrato. Ahorita estuviéramos con mucha lana ahí. ¿Me explico?
Pide ayuda también el Señor en la tentación. Bueno, quiero concluir lo anterior. Mi hermano, si hay alguien que te ofendió, perdónalo. No por él, a lo mejor él merece que le des una chicalada o que le des duro. Porque regularmente perdonamos a alguien que no lo merece, ¿o no? ¿Tú merecías que Dios te perdonara? Pero te perdonó. Así concede tú el perdón gratis. El otro no lo merece, pero darlo. Ahí tú vas a liberar a aquella persona para que Dios lo bendiga, y la otra te vas a liberar y vas a sanar tú. Y vas a favorecer a tus futuras generaciones. O sea que conviene perdonar a otros. Y también el Señor pide ayuda en la tentación. Esto deja el futuro también en las manos del Señor. El pasado es perdonar, pero ahora tu futuro, no nos metas en el futuro. Dice, el Espíritu Santo, el Consolador, iluminador, guía y guardián de nuestra vida. Miren, el hecho de reconocer que el Señor es el que puede en algún momento ayudarnos en la tentación, en las pruebas, pues le da al Señor la autoridad para intervenir, ¿cierto? Es más, les voy a mencionar algo que no sé si les vaya a gustar, porque a mí no me gusta, y quién sabe a ustedes. Llegó el momento en que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, esta noche me han pedido tu alma para zarandearte como al trigo. ¿Usted sabe cuándo es zarandeo del trigo? No es el vientecito, no es el vientecito. Es cuando ya cortaron el trigo y para que el trigo se suelte, se agarran los manojos hasta que suelte la semilla. Hasta que suelte la semilla. ¿Saben una de las cosas? Esto es lo que el diablo pidió hacer con Pedro. Déjame zarandearlo hasta que suelte la semilla que ha sembrado en él. Y a veces el diablo viene a querernos, y regularmente cuando viene y nos quiere azotar, hasta que soltemos la semilla que se ha plantado en nuestra vida, la semilla de Dios. Pero Jesús dijo, han pedido tu alma para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre. Ahí dije, ay, qué bueno que tenemos un intercesor. Lo que no me gustó fue lo de después. He rogado al Padre que tu fe no falte. Aguanta. O sea, yo dije, Señor, mejor que no me los zarandee, ¿no? Y pidiendo por mí, porque yo estaba en pruebas en este tiempo. Pero como que, sí que te zarandeen, Pedro, pero que tu fe no falte, échale ganas, ¿no? Ahora, tú puedes. Es como pedirle a un boxeador en el 10º que le eche ganas, ¿no? Pero saben una cosa, que he aprendido a través de la vida cristiana, que a través de pruebas y tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Que las pruebas y las tribulaciones, mis hermanos, nos preparan, nos fortalecen. Yo sé que el diablo de repente con una piedrita, ¡pum!, te tira, y no solamente te tira, tú te azotas ahí, ¿no? ¡Ah! Pero ya cuando hay madurez, hermanos, no importa lo que el diablo te aviente. La Biblia dice dardos encendidos, un canto dice, dardos encendidos vienen contra mí, mas yo sé que confiando en Él, yo venceré. ¿Qué es un dardo? Un dardo encendido. Eran una especie de lanzas de bronce, más o menos de 1 metro, 1,20 metros, que lo que hacían cuando iban a tomar alguna fortaleza, le ponían en la punta estopa con aceite y lo prendían. Y entonces al aventarlo, no solamente se clavaba, sino que incendiaba. ¿A poco no de repente hay cosas así que alguien nos dice y te encienden, ¿no? Oye, es que eres un hipócrita. Aunque sabemos que sí, pero nos enciende, ¿no? Nos enciende. El diablo te va a lanzar muchas cosas así, hermano. Porque el diablo sabe cómo te enciendes. ¿Sí? Pero aquí Jesús está diciendo, líbranos. Porque Dios sabe, el diablo sabe que nos incendia y a veces nosotros sabemos que no podemos. Eso no quiere decir que apapaches tu falta de carácter, mi hermano. Porque hay unos que dicen, no, es que yo con cualquier cosa me prendo, me enciendo. Cálmate. O sea, a veces dice,
que piensan que, ay, sí, manito, no, yo no te voy a decir nada, ¿no? Para que no te enciendas. Pobrecitos, no tienen dominio propio. Pero sí llega el caso. Quiero decirte que esos incendios, Dios tiene extinguidores. ¿Está bien? Pero cuando eres quemado, disfruta la chamuscada. Porque Dios quiere que te fortalezcas. Ustedes ven a los soldados cómo están así ponchadotes, a los que levantan pesas, ¿verdad? Todos acá cuadradotes. Yo no me quito el saco ahorita porque no, pero digo porque no tengo nada. Pero ustedes creen que rompieron el récord mundial solamente por la primera vez que se les ocurrió. Hoy en la mañana estamos escuchando una predicación acerca de esto, ¿verdad, Le? De que, ¿qué quiere decir esto? Hablaba de David cuando se le enfrentó a Goliat. Mis hermanos, espérense. Número 1, Dios no movió la onda de David, Él la movió. Cuando lanzó la piedra, no la agarró Dios y a ver, Goliat, ahí te ve en la frente, rájale, ¿no? No, mis hermanos. David tenía habilidad en la onda, porque ya tiempo atrás él se había habilitado en tirar la onda, y no fue un golpe de suerte. David estaba entrenado para mandar, de tal manera, a veces pensamos a David así, ojitos, como los presentan en Hollywood, ¿no? Ojitos azules, bien visto. Es más, hasta rubio, porque los guapos son los rubios, los morenos estamos medio Federicos, ¿no? Y así y tal vez hasta la figura de David se nos hace un poco afeminada. Ahí te va, ¿no? No, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que estaba tan delgado que no podía cargar ni siquiera la armadura de los demás. Y se la quitó y ahí va, ¿no? Mis hermanos, David, antes de enfrentarse a David, había matado osos y había matado leones con sus manos. Lean la historia. Antes de enfrentarse a Goliat. Ya ves, queremos enfrentarnos a Goliat, sí, así medio afeminadones nosotros, ¿no? Cuando no hemos ni entrenado. Mis hermanos, la fortaleza en la vida espiritual se llega a ser fuerte espiritualmente cuando constantemente estamos nosotros habilitándonos, fortaleciéndonos. Si tú evades las pruebas, mi hermano, te vas a volver un debilucho en la fe y en todos los sentidos. Y sí saben eso, ¿verdad? Hay un problema que mi esposa y yo tenemos últimamente. ¿Saben cuál es? El sedentarismo. Pasamos mucho tiempo sentados. Y eso, hermanos, oxida mucho el cuerpo. Perdonen lo que les voy a decir, pero en una ocasión estuvimos una semana así sentados, y luego salimos a caminar mi esposa y yo. Y dice mi esposa, ay, y yo también lo experimenté, hasta erutamos cuando empezamos a caminar. ¿Por qué creen? Porque nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita de ejercicio para funcionar bien. Así que, hermanos, deja de ser un cristiano sedentario, de nomás venirte a sentar cada 8 días aquí y que creas que esto es todo tu ejercicio espiritual. No, allá en tu casa, allá en tu escuela, ejercítate en la fe. Rompe, por eso estos días de oración, para que tú veas que el Señor te fortalece. ¿Para qué? No para evitar los problemas, para hacerles frente y para que salgas vencedor. Que se te quite también lo chillón. Ay, hermano, es que tengo unas pruebas. Yo a veces digo, qué bueno, Señor, dale más, ¿no? Dale duro, ¿verdad? Porque te vienen, ¿para qué? Para que te fortalezcas, haces que no las cebadas. Amén, gloria al Señor. Qué bonito habla este hombre. Otra. Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, esto no quiere decir que el Señor está muy lejano de nosotros. Hay alguno que me dijo en una ocasión, ¿para qué le pido a Dios? Imagínate, está en los cielos. Tenemos mal concepto del reino de Dios, del reino de los cielos. El cielo, hermanos, no es ese espacio que vemos ahí. No es ese espacio. Es un ambiente donde se encuentra el Señor. ¿Está bien? El término Padre y Padre nuestro
establece que estamos en un universo amigable. El llamar a Dios Padre es establecer una relación íntima con Él y no con el ser lejano a la humanidad. Fíjense, el término Padre establece que estamos en un universo amigable. ¿Qué quiere decir? El Señor está ahí. Y el Señor asienta que es nuestro Padre porque Él quiere comportarse con nosotros como tal. Él es el ejemplo de nuestro Padre. Desafortunadamente, hoy muchos no tenemos un ejemplo de esta cercanía y de esta intimidad con nuestros padres. En esta semana estuvimos cerca de, ¿qué serían? Unos 15 pastores, ¿verdad? Y tratamos en alguna forma el tema de intimidad que yo quiero compartir con ustedes dentro de 2 semanas. Y escuchen esto, la mayoría, y si no es que todos los pastores que estuvimos ahí, no tuvimos mucha intimidad con nuestros padres. Algunos simple y sencillamente decían, yo no lo conocí nunca. A otros nos abandonó. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía escasos 4 años. Entonces la figura de padre para nosotros no era una figura de intimidad, sino de un ser que nos dio la vida y quién sabe por dónde anda, o que está lejos. Y quiero decirles que a veces así, como percibimos a nuestro Padre terrenal, percibimos a nuestro Dios. Un chavo me lo expresó abiertamente, me dijo, no, espérame, mira, si el Padre Celestial es como mi Padre, mejor ahí muere, no quiero nada. ¿Sí me explico? No estoy pidiéndote que juzgues a tus padres y que los condenes. No te estoy pidiendo eso. Aquí hay algo que sucedió en mi vida y se los digo como testimonio. Creo que lo he dicho en otra ocasión. Mi padre no era un hombre que expresaba mucho. No era un hombre que expresara cariño, acercamiento, intimidad. Y cuando nos veíamos así, era formalmente vernos, ¿verdad? Sí, el beso al principio. Yo me daba cuenta porque llegaba yo, lo abrazaba y como que hasta temblaba, ¿no? O el codacito, ¿no? Ah, ¿cómo estás? Bien, ok. Entonces, uno siente eso. Pero ¿sabe qué? Que a mí no me gustaba eso de mi papá, pero yo estaba haciendo igual. Y creo que todavía me queda alguno, porque una de mis nueras me dice, es que uno no te puede abrazar así con confianza, como que luego lo empujas a uno. Dije, uy, tengo todavía que romper eso, ¿no? Yo creo que con mis hijos yo rompí mucho eso, pero me falta todavía algunas cosas. Ok, mi padre, ¿qué pasó? Yo cuando supe que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, yo supe que tenía yo que romper esto. Pero ¿cómo? Le voy a decir a mi papá, a ver si mira, la Biblia dice esto, a ver si te comportas como tal, porque yo te necesito. No podía yo faltarle el respeto a mi papá así. Pero lo que sí hice yo fue cambiar. Y yo comencé a tener intimidad con él. Yo le llegaba, lo abrazaba y aunque me retirara así, lo apretaba más. No te vas, ¿no? Y quiero decirle que sí se rompió algo en nosotros. Sí comenzó a haber intimidad. Yo creo que logré intimidad con mi papá, tal vez no toda la que debería ser desde un principio, pero sí logramos intimidad. Él, y fíjense, no solamente yo cambié, también él cambió. De tal manera que nos hicimos de la crítica de nuestros hermanos. Mis hermanos decían, oye, no tratas a mi papá así, tú, como si lo conocieras de toda la vida. Yo le dije, mira, tú trátalo como quieras, es mi papá, y yo tengo que honrarlo y tengo que amarlo, y se lo demostré. Fíjense que curiosamente, mi relación con mi padre también cambió la relación de mis hijos con mi padre. ¿Cierto? Y también mis hermanos, oye, mira que el chamaco está sentado en las piernas de mi papá. Le dije, no, es del mío. ¿No? Sí. Le dije, espérame, yo no voy a contaminar a mis hijos con nuestra amargura. Y hubo cambio. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Dios es el Padre. Dios no es como mi papá, ni como el tuyo. Él es un Dios amoroso, te ama,
y te ama profundamente. Y quiere establecer una relación personal y de amor y de intimidad con cada uno de nosotros. El hecho de decirte, hermano, ora a Dios, no es, tengo que orar a Dios. No, lo que queremos es que tú puedas sentir el amor de un verdadero Padre. ¿Quién no lo necesita? ¿Quién no necesita la demostración de un verdadero Padre? Yo creo que todos. Acércate a Dios, hermanos. Estos 40 días de oración no son para darte materialmente o económicamente solamente lo que puedes sacar de Dios. Es para que tú sepas que cuentas con un Padre amoroso, misericordioso, que aunque estés en el peor lugar, Él está ahí contigo. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar contigo. Que aunque estés siendo atacado por los leones o por lo que sea, el Señor está contigo. El término Padre establece que estamos en un universo amigable con Él. El llamar a Dios Padre es establecer una relación íntima con Él y no con el ser lejano a la humanidad. A mí, quiero decirles que es una molestia, pero es molestia santa. Cuando alguien viene y me dice que pida yo a Dios por él, cuando nosotros podemos tener una relación personal con Dios, todos los que estamos aquí. No porque yo sirvo a Dios tengo palanca. Y si tengo palanca es mía. Úsenla de ustedes. El término Padre nos establece una relación de lo invisible con lo que, con lo visible. Mis hermanos, no hay un ser humano capaz de describir a Dios para que lo conozcas. ¿Me explico? No hay. Y quiero decirles, tampoco hay quien describa a mi esposa como yo la percibo. Yo sé quién es mi esposa. ¿Por qué creen? Porque vivo con ella. ¿Me explico? Porque vivo con ella. Esto es algo que también, miren, Dios es así grandote, Dios es misericordioso. Ah, sí. ¿Y qué? Pero ¿saben qué? Que en la intimidad sí podemos conocer cada día más de Dios. Más de Dios. A veces nos duele cuando fallece alguien de nuestra familia, ¿no? Yo aprendí una frase que vi en una película. Alguien que aceptó a Cristo como Salvador ahí en el momento que estaba muriendo, y el que le estaba predicando a Cristo le dijo, ahorita tú estás a punto de saber más de Dios que todo lo que hemos estudiado nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar en su presencia. Porque va a estar en su presencia. El término Padre nos establece una relación de lo invisible con lo visible. Nos proporciona una figura más comprensible de lo que es Él y lo que quiere para nosotros. Y también lo que no quiere para nosotros. La frase Padre Nuestro, ahí no solamente mi Padre, Padre Nuestro establece una oración social. ¿Qué quiere decir? La paternidad de Dios es la única base para la fraternidad humana. Yo como te percibo a ti como un hijo de Dios. ¿Y qué crees? Yo también soy hijo del mismo Padre. Entonces esto nos hace hermanos. Yo también he tenido cuidado y me preocupa mucho cómo tratar a mi esposa. Porque mi esposa tiene un papá, o sea, yo tengo un suegro, ¿qué hago así? ¿Me explico? Porque yo sé que su papá es Dios, ella es su hija y él es mi suegro también. ¿Cómo percibimos nosotros a los seres humanos? ¿Como parias, como gente de éxito? ¿Como gente que merece el amor de Dios y como gente que no la merece? ¿Como gente que nos hizo daño y por eso requiere el infierno y nosotros, porque ya nos acercamos a Dios, merecemos el cielo? ¿Cómo percibimos? Jesús dijo que lo llamáramos Padre y no nomás mío, porque hay algunos cristianos así que todavía siguen de envidiosos.
Padre mío. O sea, nomás mío, ¿no? Tú y yo, Señor, ¿para qué queremos a los demás? ¿Sí se dan cuenta? Que muchos hasta siendo cristianos son bien egoístas. Mi papi para mí, Dios me trata a mí como especial. Bueno, eso sí, a mí sí, ¿no? No sé a ustedes, pero... El que decía, sí, le diste hoy lo del publicano y el pecador, ¿verdad? Sí, este publicano, Señor, mira, yo sí cumplo con todo lo que tú me dices. Yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Es más, yo ayudo a la gente. Es más, mira, ahorita estoy hasta en oración. Y llega aquel pecador, que todos lo conocían que era pecador porque era un publicano, era un traidor al pueblo judío, anexado al gobierno romano, y que le cobraba los impuestos a sus hermanos, a los judíos. Entonces, es un publicano, un pecador, y para los judíos ese cuate no tenía perdón. Pero aquel llegó arrepentido, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús pregunta, ¿quién salió justificado en aquel día? ¿El que presumía de que era hijo de Dios o el publicano? Publicano. No, por eso yo le pido a Dios que me ayude a no ser como ese fariseo. ¿Sí? Padre nuestro, la frase que estás en los cielos nos recuerda la santidad de Dios. No es para decir un ser allá lejano, sino es para que reconozcamos la santidad de Dios. Él no es un padre de manga ancha que cierra los ojos ante los pecados, faltas y errores. Dios es un buen tipo. ¿Qué dice? Todo le da igual. A veces decimos eso, pues sí, pero Dios sabe. ¿Han oído esa frase? Oye, pero estás mal. No, pues Dios sabe. O sea, Dios aguanta. ¿Está bien? Dios sabe cómo ando. Dios me perdonará, para eso está. ¿Cómo ven? ¿O no dice la Biblia que Él perdona todos nuestros pecados? ¿No dice que Él, si nosotros vamos, Él nos perdona? Sí dice eso la Biblia, mis hermanos. Y es lo que les digo que muchos, Señor, tú dices esto, ¿no? Pues sí, pero no nos acordamos de los versículos que nos dicen que Él nos da el poder para ser vencedores sobre el pecado. Muchos hoy creen en la gracia de Dios. Dios te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Así es que pecamos y pequemos. No, mi hermano. Dios lo que quiere es la santidad. No solamente ser de manga ancha. Sí, mi hijo, no se preocupe, ahora hágale como quiera. Ya sabe que yo de todos modos, malvadote, lo perdono. Está establecido, mis hermanos. La paga del pecado. Porque hay otros también que quieren pecar, pero no quieren cargar como las consecuencias. Es como los chavos que yo he conocido en otros centros de rehabilitación. Quieren hacer lo que se les da la gana y que sus papás paguen o su familia pague. Y cuando no pagan, se ponen al brinco, ¿no? Queriendo merecer todo. Gracias a Dios que no habemos como esa gente aquí. Seguimos. En Dios se da perfecta armonía entre amor, santidad y ¿qué? Justicia. Y justicia. Bueno, ya sabemos qué es amor, ¿verdad? Y qué es santidad, todo lo que no queda con Dios. Pero también justicia. Yo les digo que tengo un libro castigado en mi librero. Es un libro que habla precisamente de la justicia de Dios. Yo lo comencé a leer, me cayó gordo y chin, que lo pongo ahí en disciplina. Pero les voy a decir más o menos por qué lo puse en disciplina, a este libro. Porque me dice que si alguien me ha hecho mal, debo perdonarlo. Y bueno, pues hasta ahí más o menos estuve de acuerdo con el libro. Pero lo que dice es que si aquel que me hizo mal entrega su vida a Cristo, Dios lo va a perdonar y lo va a llevar con Él a su reino. ¿Cómo es posible que Dios vaya a hacer eso con alguien que me hizo daño? Ya que se dé por bien servido, que lo perdoné, pero que lo perdone Dios y lo lleve a su reino. ¿Y yo qué? Acá con mi coraje entripado. ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido? Que alguien que te hace mal. Yo les digo porque sí me he encontrado chavos de la secundaria, de la vocacional, que yo sé que el Señor los salvó y que me hicieron daño.
Y yo digo, si yo aquí metido en el ministerio santificándome cada vez para que tú a la primera que te pide lo perdones. Algunos hombres estaban burlándose de Jesús estando en la cruz, ¿cierto? Y otros, a ver, si tú eres aquel, pues bájate y bájanos a nosotros y vamos sobre ellos, ¿no? Ha de haber sido de reto ese cuate. Y el otro simple y sencillamente, el otro también era un asesino, era un ladrón, era una lacra, ¿no? Debería haberlo el Señor mandado a reto primero antes de que le dijera, Señor, ¿qué dijo el otro? Recuerdan, esto es importante. ¿Qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Este cuate ni siquiera se bautizó, ni siquiera tomó ningún curso de discipulado, ni siquiera pasó por pruebas y tribulaciones como los pobrecitos de nosotros. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. La misericordia de Dios, ¿no? Yo dije, ay Señor, ¿por qué no a mí y a aquel sí? La justicia de Dios, hermanos. La justicia de Dios quiere que todos acudamos al arrepentimiento y seamos salvos. Tú, y si se arrepienten, también los que te han hecho daño. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor no? Su justicia también tiene que ver con el amor. Santificado sea tu nombre. Ok, esto miren lo que habla. La palabra santificar tiene el sentido básico en griego de ser diferente o de ser separado. Esto quiere decir que tratemos el nombre de Dios, ¿qué dice? De una manera diferente de los otros nombres. Que se dé el nombre de Dios una posición que sea absolutamente única. Única. Y escuche esto, yo no estoy de acuerdo cuando a nuestros niños queremos ponerles Jesús. O también, ahora se toma tan en poco los nombres del Señor, que he oído que a algunos les llaman Hashem, por ejemplo. Hashem, ¿sabe una cosa? Quería decir el Altísimo. Mire, si hay alguien que honra el nombre de Dios, son los judíos. Todos los judíos que yo conozco, cuando dicen Dios sea su nombre glorificado, y fíjense que Dios sea su nombre exaltado, o sea, le tienen tal respeto al nombre de Dios. Y ahora nosotros, oye Dios, y nada, pues yo me llevo a cuartos con Dios, y yo estoy tan íntimo que Dios y yo nos hablamos de tú, pelado. ¿Quién te sientes, no? ¿Quién te sientes? Ahora, fíjense lo que digo aquí. Esto quiere decir que tratamos el nombre de Dios de una manera diferente al de los otros. De veras, mi hermano, deberías pensar bien cuando mencionas al Señor. En hebreo, el nombre quiere decir más que el nombre propio por lo que se conoce a una persona. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado que les pusieran Benito? Benito. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado que les pusieran Benito? Ay, no soy naco, ¿ves? O sea, pero escuchen, cuando hablo de Benito Juárez, ¿verdad? Cambia, ¿no? Cambia. Ok, entonces si se dan cuenta, el nombre no solamente habla de una persona en particular, habla de lo que es esa persona. ¿Cuántos, por ejemplo, conocen a Jesús? El de la tienda, sí, el de la tienda. ¿A cuál Jesús? Al de los tacos, también el de los tacos. Pero ¿cuántos conocen a Jesús, el Hijo de Dios? Cambia la imagen, cambia la percepción que tenemos de la persona. Y hay muchos padres que creemos que ya poniéndole a nuestro hijo Jesús, ya va a ser santo y piadoso como él. ¿Me explico? O sea, fíjese qué importante, hermanos, que tu nombre significa lo que tú eres.
lo que tú eres. Y fíjense lo que la Biblia dice, que ante el nombre de Jesús se doblará todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No de Jesús el taquero. ¿Sí me explico? El diablo sabe lo que quiere decir Jesús. Y los que están arriba en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, nosotros, y los que están debajo de la tierra, ¿quién son? Los muertos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, creo que sí, en una forma, debemos tratar el nombre de Jesús con toda reverencia, con todo respeto. Nada que Chuchito. No, espérame, no seas sacrílego, ¿verdad? No trates lo sagrado como si fuera algo humano. Y mire, la palabra de Señor, cuando decimos Señor, ¿sabe usted que la connotación en el original de Señor quiere decir amo o dueño? Y ahora lo hemos rebajado a Señor, te pido, Señor, te quiero que hagas. Oye, espérame, yo soy el Señor, no soy tu criado. ¿Me explico? ¿Cómo cambiarían nuestras oraciones si nos acercáramos y le dijéramos, mi amo, te pido que hagas esto? Oye, espérame, soy tu amo, no soy tu criado. ¿Sí? O que le dijéramos, Señor, mi amo, mi dueño. ¿Cambiaría nuestra forma de relacionarnos con Dios y de llamarlo a Él? Cambiaría mucho. Así que, hermanos, qué importante. Ahora, dicho sea de paso, ¿qué piensa la gente cuando mencionan tu nombre? Hay algunos que mencionan su nombre y se empiezan a reír. Por ejemplo, ¿qué causan ustedes cuando les menciono Cantinflas? Charles Chaplin. O sea, así ya causa en nosotros algo, ¿cierto o no? Pero Pedro el apóstol, ya cambia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hermanos, creo que sí, en alguna forma, debemos también ser de buen nombre. ¿Me explico? Ser de buen hombre. No por la alcurnia de que los Elías somos así, ¿no? Ay, yo les digo esto porque en el tiempo cuando yo no conocía a Cristo, pues los Elías nos daba mucho orgullo a nosotros. Pero la verdad es que ahora ni se nombra esto entre vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque era la fama de mujeriegos, peleadores, borrachos. ¿Me explico? Entonces, pero nos daba mucho orgullo. ¿De qué te da orgullo tu nombre? La otra, quiere decir la naturaleza, el carácter, la personalidad de la gente. O sea, tu nombre debe representarte, pero ahora sí que sé un digno representante de tu nombre, ¿está bien? A mí me dio mucho gusto cuando primero yo vivía en un pueblo, ¿verdad, mi amor? Mi esposa me conoció en el pueblo. Cada rato me lo dices, del rancho. Y si era cierto. ¿Y saben qué? Que ahí en el rancho, Gamaliel, oye Pancho, mira, oye Pedro. Y yo decía, ay Señor, yo me quiero llamar Pedro, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se oyera tan raro mi nombre, ¿no? Pero el día que yo supe lo que significa mi nombre, las cosas cambiaron. ¿Saben qué significa? La recompensa de Dios. Así es que están rayados conmigo, hermano. Soy la recompensa de Dios. Está bien. Y bueno, uno en alguna forma dice, pues hay que darle dignidad a como uno se llame, ¿no? Ok, cosa muy contraria. Aquí estuvo en reto un chavo que sus papás le pusieron Sataraí, que es sinónimo de Satanás. Y pregúntenme cómo era el chavo. Hasta el diablo le tenía miedo. Cuando oramos, dice la Biblia, santificado sea tu nombre, quiere decir, capacítanos para darte el lugar único y soberano que merece tu naturaleza y tu carácter. Creo que hablamos mucho del carácter y la naturaleza de Dios cuando vimos el tema de como la lluvia, ¿recuerdan? Lo que los profetas vieron cuando el Señor se manifestó a ellos, cuando ellos tuvieron la visión del reino de Dios, ¿no? ¿Cómo tratarían ustedes a Carlos Slim si un día viniera aquí? Yo creo que ese día hasta nos bañaríamos, ¿no? Y nos vestiríamos muy bien para que el señor Slim nos viera. ¿Cómo creen ustedes que vive Carlos Slim? Descríbanme su casita. Ya con eso de, hijo, decimos un montón. ¿Cómo? ¿Creen que sea de
de techo de láminas de cartón. Yo fui hace unas semanas atrás con un socio de Carlos Slim. Él es dueño de Imbursa. Fui a su casa, allá en las lomas de Chapultepec. O sea, por más que anduve ahí de metiche, no alcancé a ver toda su sala, llena de pinturas y de estatuas. Y luego nos meten allá al comedor, que pues podíamos nadar ahí en el comedor. No es Carlos Slim, una mansión. Así todavía cuando salimos me aventé un lavaderito, un chisme. La alberca, una cancha por acá de esto y lo otro, ¿no? Hermanos, ¿qué me van a pantallar esos zánganos a mí? Yo voy a vivir en el reino de los cielos, en la casa de mi papi. ¿Me explico? Entonces, imagínense, yo no voy a llegar allá con el chale, señor, eso está re chido, ¿no? Me regresan. Ok, vamos viendo. Venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad. ¿Dónde dice? Como se hace en el cielo, que también tu voluntad se haga en la tierra. La predicación del reino de Dios era el mensaje central de Jesucristo. Hermanos, Él quiere ya que desde aquí nosotros vivamos en su reino. Mis hermanos, por eso nos urge cambiar, nos urge ser diferentes, porque quiero decirles, el reino no es algo lejano. Cuando Juan vio venir a Jesús, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a establecer su reino aquí a la tierra. El reino de Dios, hermanos, ya está aquí entre nosotros, dice la Biblia. Y los que están en el reino somos aquellos que hemos aceptado entrar en la voluntad de Dios. Tú ya no eres mexicano, mi hermano. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo ya no soy, pero amo México. Amo México. Pero así como amo México, estuvimos en esta semana con canadienses. Yo sentí que los amaban. ¿Y saben por qué? Son cociudadanos conmigo del reino de Dios. Del reino de Dios. Y así tenemos que conformar nuestra vida al reino de Dios. Si yo me fuera a vivir a China, pero no quiero aprender chino, ¿ustedes creen que viviría bien? No. Yo tendría que aprender chino y aprender las leyes de los chinos y a vivir como chino. Mi hermano, ya estamos en el reino de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Como se habla en el reino de Dios, como se comporta uno en el reino de Dios, y a respetar a mis gobernantes como debe ser en el reino de Dios. ¿Está bien? La predicación del reino. Jesús habló del reino de Dios como algo pasado, porque Él vive y siempre ha vivido ahí en su reino, como algo presente. Y lean después estas citas. El reino de los cielos ya está establecido aquí en la tierra. Y como algo futuro. Y el futuro del reino de Dios que nos tiene preparados va a ser sin pecado, va a ser sin dolor, va a ser sin enfermedad. Donde un león y un cordero apacentarán juntos y un niño los pastoreará. Hagan eso ahora. No se puede. Pero ahí en el reino de Dios, así va a ser como algo futuro. Cualquier persona que en cualquier momento de la historia hizo suficientemente la voluntad de Dios, estaba en el reino de Dios. A veces nos dicen algunos, ¿cómo que fue salvo Abraham? ¿Cómo que fue salvo Moisés? Si ellos no vivieron después de Jesús para aceptarlo como su Salvador. Mis hermanos, pero ellos hicieron la voluntad de Dios. Y están en su reino. Están en su reino. El reino de Dios es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente o intencionalmente como en el cielo. Allá los ángeles no cuestionan a Dios, ¿eh? Allá los ángeles simplemente lo obedecen, hacen lo que Él quiere. Y a veces nosotros, las criaturas también aquí en la tierra, nos le ponemos al brinco. ¿Por qué Dios quieres que deje esto? ¿Por qué me quitaste a fulano?
Dios quiere que así como le obedecen los ángeles en el cielo, le obedezcamos nosotros aquí en la tierra. Y establecer su voluntad en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor decididamente, Señor, yo quiero que tú vengas y tomes y pongas tu trono en mi corazón, para que tú seas el rey de mi vida? Pero ¿cuántos de ustedes intencionalmente le han dicho, Señor, yo quiero que vengas y establezcas tu trono aquí en mi casa? Si no lo has hecho, mi hermano, te aconsejo que lo hagas. El Señor va a reinar más, va a reinar mejor en tu vida y en tu casa que lo que nosotros lo hacemos. El reino de Dios es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Orar por el reino del cielo es pedir que nosotros sometamos totalmente nuestras voluntades, ¿a quién? A la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros, cuando estoy en otros centros de rehabilitación, yo les digo a los chavos, a veces les pregunto, ¿qué edad tienes? Pues que 30. ¿Y cómo te ha ido? No, pues de la patada. Le digo, no, es tiempo de que ya dejes de hacer lo que a ti se te da la gana y ahora hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso es algo que tenemos que entender. Ah, no, pero no todas las cosas las hice mal. Y me hablan de que se las tronaba muy bien, ¿no? Me hablan de que ellos eran los que más aguantaban con los demás, ¿no? Sí. Y hermano, y esto es cierto. Lo que la Biblia dice y nos enseña y quiere para nosotros es que el que está en Cristo es una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron y que de ese momento en adelante todas son nuevas. Pablo dijo, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Me explico, hermanos? Esta es la vida cristiana. No un pie adelante y otro atrás. No un pie en el pecado y uno en la santidad. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. ¿Cómo podemos pedir nosotros, hágase tu voluntad? ¿Con tono de resignación y derrota? Esto es bien reto, ¿no? ¿Ya qué? Ya me trajeron aquí, pues ya qué, pues aquí voy a estar. No, pues ni modo. Es más, ¿qué más, no? Dije reto, ¿verdad? Es en otros centros, ¿no? Perdón. Con tono de amargo resentimiento, sentir el pisón de los férreos pies de Dios. Sí, alguien me decía, no, pues yo tengo que obedecerle a Dios, pues no hay más si no me castiga. No sé si han oído un poema que a mí me gusta. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve para temerte el infierno tan temido. Muéveme mi Dios el verte clavado por amor en una cruz por mí, ¿verdad? No debemos temer a Dios por el castigo, ni por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es Dios, es mi Padre amoroso y bondadoso. ¿Cómo pedimos nosotros, hágase tu voluntad? Con perfecto amor y confianza, podemos estar seguros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque es lo que dice Pablo ahí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Imagínense lo que Dios tiene para nosotros. Y la aplicación, ya, codazo santo al que está dormido. Ya, ¿sale? Vamos a aplicar esto, pero ahí tiene su manual, hágalo, ¿sale? Y aquí es esto, en sus oraciones, ¿cómo se dirige a Dios? ¿Cómo se dirigen ustedes? ¿Cómo comienzan a orar cuando están orando? Cuando nos dirigimos a Dios, ¿cómo se dirigen a Él? Señor, como Dios, como Padre o como proveedor. ¿Cómo se dirige? No tiene que decirle a nadie. Usted analícese, porque dependiendo cómo nos dirigimos a Él, es como lo concebimos. Señor, como simplemente Dios, un ser así frío, como Padre o nomás como proveedor. Yo le digo esto porque a veces pregunto yo en la calle o a alguien, ¿tú crees en Dios? Ah, sí, yo le pido y siempre me da. ¿Cómo se dirige a Él? Como el proveedor, nomás como el que quiere sacar algo de Dios, ¿verdad? Pero como Padre, entonces sí me llamaría más mi atención
que hay cierta intimidad. Y póngale ahí, márquele. No le saquéis, dice la Biblia. La otra pregunta, ¿qué frases utiliza para glorificar a Dios? ¿Cómo le dice? También en esto se puede ver la intimidad con Dios. Algunos que dicen, Señor, tú eres mi fortaleza, ¿verdad? ¿Cómo lo toman? Como su defensor. Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí lo perciben como la ambulancia, ¿no? Que viene a tu auxilio cuando estás ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿cuánto le podemos decir papá? O le podemos decir papacito. Como Jesús clamaba, Abba Padre. Es una forma muy íntima de llamar a Dios papito. Uno de mis hijos le exageraba y me decía papititito, papititito. Y entre más largo dijera el tititito, se sentía más abrazado por mí. ¿Sí? Ya después me decía, cáile jefe. No, no es cierto. Otra, señale qué tan interesado estoy para hacer la voluntad del Señor. Belén, ¿tú tienes manual? Señala. ¿Ya? 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 ¿Sí? ¿Ya? Esto es importante. Y fíjense, aquí sí tenemos que medirnos nosotros. ¿Qué tan interesado estoy para hacer la voluntad de Dios? Del 1 al 10. Fíjense bien lo que escribe ahí, ¿no? Porque esto sí nos mide a nosotros qué tan interesados estamos en que Dios quiera hacer su voluntad o la mía. Si usted quiere hacer su voluntad, pues póngale ahí el número 1. Sí, pues yo más o menos quiero hacer la voluntad, ponle 4, 5, 6. Y si usted dice, sí, yo quiero hacer con todos mis defectos, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo le pongo el 10. Ay, muy santo, no. No, es mi voluntad hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Con todos mis defectos, con todas las luchas, pero esto es mi deseo. Vamos a ponernos de pie, antes de que se me duerma.